Sin embargo, a pesar de todos estos trabajos, a pesar de que se han hecho avances importantes, todavía durante gran parte del siglo pasado, a finales principalmente, e incluso hoy en día, pues hay todavía grandes regiones de nuestro país que todavía no están bien entendidas, que todavía se sigue trabajando en ello y se siguen aportando evidencias acerca de su origen y su evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a ver que los primeros trabajos, estos que les estoy mencionando, que inician durante la primera mitad del siglo XX, van de la mano de la expropiación petrolera, ¿no? Cuando se busca ubicar nuevos yacimientos petroleros, se busca ir entendiendo cómo es toda esta historia geológica, pues es que los trabajos comienzan a desarrollarse. Van a ir entonces de la mano principalmente de mineros, de militares, perdón, y algunos científicos, a la mayoría extranjeros y unos poquitos, principalmente, repito, de petróleos mexicanos, hombres de ciencia, ¿no? Y van a ir entendiendo cómo es entonces que el territorio está configurado. Sabemos hoy en día que estamos en los límites de 5 placas tectónicas, ¿sale? México está ubicado justamente entre lo que es la mayor parte de su territorio, en lo que es la placa norteamericana, aunque tiene fragmentos pequeñitos de lo que es la placa del Pacífico, principalmente en lo que es la península de Baja California. Tenemos también algunos fragmentos de lo que es la placa del Caribe y limitamos con lo que es la placa de Cocos y la placa de Rivera, ¿sale? Cada una de estas placas, pues entonces tiene diferentes tipos de actividad, diferentes interacciones entre ellas, perdón. Vamos a ver que generalmente, independientemente del sitio que tengan estas placas, pues ellas se van a poder comportar de dos maneras principalmente. Vamos a tener que entender esto y se van a tener que ir acordando más o menos de sus clases de ciencias de la Tierra, en donde les decían que las placas tectónicas van a estar conformadas principalmente por rocas ígneas. Rocas ígneas de dos tipos principalmente, basalto y granito. Si se acuerdan, se dividían en ferromagnesianas y no ferromagnesianas. ¿Qué quiere decir eso? Que las ferromagnesianas están formadas principalmente, justo como su nombre le indica, por hierro y por magnesio, mientras que las no ferromagnesianas, que es el ejemplo clásico, es el granito, van a estar configuradas principalmente o conformadas por calcio, por ejemplo, y potasio, lo que les da diferentes densidades. ¿Estamos de acuerdo? Les va a dar diferentes tipos de comportamiento dependiendo de esta densidad. Lógicamente, las placas ferromagnesianas, que son las placas oceánicas principalmente, están configuradas, conformadas principalmente por basalto, van a ser más densas y por lo tanto se van a tender a ir hacia el interior del planeta. ¿Estamos de acuerdo? Al ser más densas van a tenderse a ir hacia abajo, mientras que las no ferromagnesianas son más ligeras y cuando estas chocan, ¿sí?, en su movimiento, en su desplazamiento, estas placas van a tender a irse hacia arriba. De tal manera que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, zonas de subducción cuando estamos encontrando dos límites de placas de diferente origen, es decir, de diferente tipo de roca, una roca ígnea ferromagnesiana y una roca no ferromagnesiana, al ser de diferentes densidades. La placa oceánica, repito, que es la que está formada principalmente por hierro y magnesio, pues va a tener que irse hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Por su densidad. Mientras que la placa continental, al estar formada por rocas no ferromagnesianas, es decir, menos densas, van a tender a montarlas. ¿Sale? Una va a ir hacia abajo y se conocen como zonas de destrucción de corteza y las otras van a tender a irse hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Formando una zona de subducción, que es justamente lo que sucede en el límite de las placas de Cocos y la placa de Rivera. Estamos en una zona de destrucción de corteza. Mientras que en aquellas zonas en donde limitan dos placas del mismo origen, con la misma densidad, al ser las dos rocas igualmente densas, igualmente duras, por ejemplo, pues simple y sencillamente lo que van a ocasionar es una cadena montañosa. Se va a formar una orogenia. De este lado también se pueden formar cadenas montañosas, pero siempre, debido al choque que se da entre las placas, pero siempre una corteza va a irse hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso siempre va a ser la corteza oceánica, mientras que en las zonas
en donde las placas son del mismo origen, pues simple y sencillamente al chocar se levantan formando una cadena montañosa, una orogenia. ¿Cuáles de las más importantes hoy en día? Justamente lo que tienen ustedes en la imagen, que son los Himalaya. Aquí están chocando, por ejemplo, lo que es la placa australiana y la placa asiática. Al ser esos fragmentos del mismo tipo de roca, pues se elevan. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿No? Doctora. Estos puntos claros, sabemos también que entonces estas placas, de acuerdo, que no han mantenido la misma posición, ni siquiera en el mismo tamaño a lo largo del tiempo. Es decir, que van a intervenir en lo que se conoce como el ciclo de Wilson, que es ese ciclo en donde se forma un solo continente, se fragmenta, se mantiene unido cierto tiempo, posteriormente se fragmenta y se van alejando las masas continentales. Esos ciclos de Wilson nosotros tenemos perfectamente documentado y seguramente se los han explicado ya en diferentes niveles a lo largo de su tiempo como estudiantes, la Pangea. ¿Estamos de acuerdo? Que es el último ciclo de Wilson que se ha presentado. La última etapa en donde estas masas continentales se han unido. Sin embargo, ya se sabe que esto es justamente, como les decía, un ciclo que a lo largo del tiempo se va a presentar en diferentes momentos. El más antiguo sería el supercontinente Columbia, se habría fragmentado, posteriormente se mantuvo junto un periodo de tiempo, posteriormente se fragmenta para alejarse lo más posible las masas entre sí, posteriormente se vuelven a acercar cerca, valga la redundancia, del Ecuador, para formar el supercontinente Rodinia. Al igual que el otro, va a mantenerse unido durante un intervalo de tiempo, posteriormente va a comenzar su fragmentación y se van a ir alejando. ¿Sale? El último continente durante el precámbrico va a ser Panotia. ¿Sale? Igual se mantiene unido, ¿sí? Posteriormente se fragmenta y se alejan las masas para posteriormente volverse a reunir en el último ciclo de Wilson, que es Pangea. ¿Sale? Pangea se habría conformado más o menos a finales del Pérmico y se mantuvo unida las masas continentales, todo lo que es el Pérmico, el Triásico, e inicia su proceso de fragmentación y alejamiento durante el Jurásico superior. En el momento en el que se comienza a fragmentar, repito, las masas se van alejando y van a tomar lo que hoy en día nosotros conocemos como la configuración actual de los continentes. Se siguen alejando, se siguen separando esas masas continentales. ¿Cómo lo sabemos? Porque el océano Atlántico se sigue haciendo más ancho cada vez, ¿vale? A un ritmo constante todos los años. Otra de las evidencias que indica que este ciclo de Wilson todavía no termina es justamente los Himalaya. Nosotros decíamos que siguen creciendo. La placa australiana sigue empujando a la asiática y eso ocasiona que las cadenas montañosas se sigan elevando. Entonces, estamos, repito, en este último ciclo de Wilson que implica la unión de todas las masas continentales en un solo continente, se mantienen unidas, posteriormente se fragmentan y se alejan entre sí hasta lo que conocemos nosotros hoy en día. Para dar justamente esta configuración, yo les decía hace un rato, ¿vale? La mayor parte del territorio mexicano está en la placa norteamericana. Sin embargo, la dinámica, el tipo de bordes que tiene aquí, con los límites con la placa de Ribera y la placa de Cocos, es justamente lo que hace a nuestro territorio una zona tectónica muy importante. Estos límites van a ser convergentes, están uniéndose, están pegándose unos con los otros constantemente, formando en esta zona una área de subducción, una zona de destrucción de corteza. En el caso de la península de Baja California, pues pertenece a la placa del Pacífico y este límite específicamente es de tipo divergente. Cada placa se mueve con una dirección diferente y por lo tanto esta península se sigue alejando del continente, se está separando del continente a un ritmo constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esas dinámicas tan diferentes? Porque simple y sencillamente son placas que tienen un diferente basamento.
¿sale? Mientras que de la de Ribera y la de Cocos son oceánicas, es decir, ferromagnesianas, más densas. Las placas del Pacífico, la norteamericana y la del Caribe son continentales. Por lo tanto, siempre en esta zona se va a establecer una zona de subducción. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿No? No, profesora. No, doctora. No, profesora. Esta parte, chicos, es importante que quede clara porque es lo que va a ir explicando la conformación del territorio mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ya más o menos entendemos estas dos diferencias entre las placas y por qué se forma una zona de subducción y una zona o de destrucción de montaña, o bien una zona en donde se forme una cadena montañosa, bueno, pues vamos a ver que esto realmente es relativamente nuevo, ¿sale? Estos límites entre la placa de Ribera y la placa de Cocos no se van a establecer en el territorio mexicano, sino hasta que se destruye la placa de Farallón. Se va formando una zona de subducción, que ahorita vamos a ver, y va destruyéndose esta placa muy antigua que era muy grande y que establecía la dinámica durante el Cretácico. Se va destruyendo y quedan solamente estos remanentes, ¿vale? ¿Y qué ocasiona eso? Pues que la placa del Pacífico entre en contacto con la placa norteamericana. Estas dos placas, chicos, estuvieron alejadas. En medio de ellas estaba lo que era la placa de Farallón. Como se destruye, se genera esta zona de subducción, se va destruyendo la corteza oceánica y entonces la placa del Pacífico entra en contacto directo con la placa norteamericana, ¿sale? Esta placa de Farallón, repito, existió durante el Cretácico, ¿sale? Era una placa principalmente marina que estableció un límite de una zona de subducción en toda esta zona y por lo tanto se fue destruyendo poco a poco, ¿sale? Quedando solamente remanentes de ella. ¿Cuáles son esos remanentes? Justamente la placa de Cocos, la placa de Ribera en el territorio mexicano, la placa de Nazca en Sudamérica. Vean ustedes el tamaño que tenía esta placa, ¿estamos de acuerdo? Y la placa de Cula en el territorio norteamericano. ¿Sale? Conforme va destruyéndose entonces, pues simple y sencillamente quedan esos pequeños manchones de placas que justo van a explicar en una parte la complejidad del territorio mexicano. Sin embargo, han ido desarrollándose conforme se ha ido ampliando el conocimiento de la historia geológica de México, se han ido proponiendo algunas teorías que tratan de explicar no solamente con base en la dinámica de las grandes placas tectónicas, sino también a nivel más local, cómo es que se ha ido conformando el territorio mexicano. De tal manera que se propone en la década de los 80 más o menos una teoría que se conoce como terrenos tectonoestratigráficos. Esos terrenos tectonoestratigráficos vienen a sintetizar la historia geológica de nuestro país. Van a ir agrupando los diferentes tipos de roca que se encuentran en la superficie por edad, por origen, por todas sus características tectónicas y por su distribución geográfica, ¿sale? De tal manera que nosotros podemos hablar de un estudio de microplacas, es decir, fragmentos de roca mucho más pequeños que están ubicados dentro de lo que es el terreno mexicano, el territorio mexicano, y que explicarían justamente esa gran complejidad, ¿sale? A estos terrenos tectonoestratigráficos o microplacas se les define como, aquí viene, vean ustedes, como entidades geológicas que van a tener una extensión regional, son de diferentes tamaños, están limitados por fallas y cada uno de ellos tiene una historia geológica particular, ¿sale? Van a ser, dijimos, fragmentos mucho más complejos, mucho más pequeñitos y que al irlos estudiando uno por uno nosotros podemos ir entendiendo cómo es que México se va configurando, cómo hoy en día lo conocemos y cómo justo esta historia se viene redondeando con las placas tectónicas y la historia de la subducción de la placa de Farallón. Este es una de las propuestas de los terrenos tectonoestratigráficos. Es una de los trabajos que se hace para ir tratando de entender un poquito la historia geológica de nuestro país. Y vean ustedes que conforme van haciéndose diferentes propuestas, pues el número de territorios varía, a lo mejor varían los límites entre cada uno de ellos, pero es importante que ustedes cuando
traten o alguno de sus trabajos requiera que utilicen la historia geológica de nuestro país para ir entendiendo, por ejemplo, a lo mejor la distribución de algunos grupos, pues elijan una de las teorías. Hoy en día sigue siendo la más utilizada esta, de 1993, pero bueno, cada una de ellas tiene sus particularidades. Les repito, varían de repente en la extensión del territorio y probablemente en el nombre que se les asigna, pero realmente no tienen grandes diferencias, ¿vale? De tal manera que una vez ya de la mano de esto, nosotros podemos ir entendiendo y explicando cómo es que México se ha ido conformando a lo largo del tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No. ¿No? No. Fíjense bien. Si se acuerdan de sus clases de primer semestre, decíamos que el precámbrico es conocido como un supereón, ¿vale? Un supereón es la categoría del tiempo geológico más amplia que existe. Esta estaría conformada por prácticamente el 80% de la historia total de nuestro país, ¿vale? Habría iniciado hace aproximadamente 4.600 millones de años justamente con la formación del planeta y concluiría el precámbrico hace 540 millones de años aproximadamente al inicio del Eón Fanerozoico. Está dividido en 3 grandes eones, ¿sale? En orden de aparición sería el Adiano, que el evento más importante que ocurre aquí es la formación de la Tierra. Posteriormente está el Arcaico, en donde aparecen los seres vivos, y el Proterozoico, con la evolución y origen de las células eucariontes. Cuando nosotros tratamos de entender cómo es que México se va conformando, vamos a ver que realmente, pues del adiano y del arcaico no hay registro en nuestro territorio. ¿Estamos de acuerdo? Realmente la historia de nuestro país inicia a finales del Proterozoico. Y eso en pequeños fragmentos, chicos. ¿Sale? Realmente es muy aquí en lo que se conoce como el neoproterozoico. Muy al final de este periodo es cuando inicia realmente a conformarse nuestro país. En este mapa ustedes ven por diferencia de colores las zonas viejas del territorio. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes que han ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Todo lo que está más clarito es corteza joven, ¿vale? Por lo tanto, nuestro país realmente no figuraba en todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Al menos en estas primeras interpretaciones que se hacía de el origen de las masas continentales. Realmente nosotros tenemos como las zonas más antiguas, estas zonas más oscuras que se conocen como cratones. El continente americano tiene 2 cratones al menos, estos que son zonas núcleo de crecimiento, es zonas en donde la masa continental se va acrecionando, es decir, va creciendo para ir formando el resto del territorio que hoy en día nosotros conocemos. Si ustedes se fijan en estas, como les decía, en estas primeras interpretaciones, el territorio mexicano prácticamente no figura. Ya en interpretaciones más recientes, en mapas más recientes, sabemos que de México, lo primero que existe tiene una edad aproximada de entre 1.800 y 1.700 millones de años. Estas las rocas de esta edad afloran principalmente en lo que es el estado de Sonora, en la región de Caborca. Van a ir ustedes viendo que son pequeños manchones, es apenas si hay registro de estas rocas, se considera una extensión del cratón norteamericano. Y vean ustedes que esos cratones se dividen en 2 grandes tipos de rocas, que son los escudos y la plataforma, que es lo que ustedes están viendo aquí en diferentes colores, ¿sale? Los escudos son justamente las zonas que están aflorando, las rocas del cratón que están expuestas sobre la superficie, y la plataforma son lo que está enterrando y que se conoce solamente por prospecciones geológicas, por ejemplo. ¿Sale? En ambos casos están formados por rocas ígneas y por rocas metamórficas que, repito, tienen una edad entre 1.700 y 1.800 millones de años. Van a aparecer en pequeños fragmentos y de esta edad única y exclusivamente se tiene lo que es Caborca. ¿Estamos de acuerdo? Esas regiones de Caborca. Esto es lo que les mencionaba yo de los cratones. Se asume que estas partes de Sonora pues son justamente estos manchones. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el límite más sureño del cratón norteamericano. Nada más de México existía para este periodo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ya posteriormente, al ir tratando de ir entendiendo esta historia, pues se sabe
que van a ver unas segundas rocas muy viejitas, también del Precámbrico, más al sur de la República Mexicana, pero también más jóvenes, que tienen una edad aproximada de 1.100 millones de años, entre 1.100 millones, ¿sale? Que estarían aflorando en lo que se conoce como el terreno mixteco, que serían los límites entre los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Este tipo de rocas van a ser igual rocas metamórficas, principalmente algunas rocas ígneas e intrusivas que afloran en esta región, ¿sale? Entonces, estos son los dos manchones del Precámbrico que se conocen para el territorio mexicano. Nada más había para este momento. No estaban expuestos. Una parte importante de de estas rocas, pues se conoce como lo que es el continente Oaxaca. Este continente habría tenido su origen, ¿se acuerdan? En el penúltimo ciclo de Wilson, que es Rodinia, el supercontinente, que vamos a ver que se conoce a este evento como la orogenia greenvilliana y van a ubicar a estas rocas que les acabo de mencionar del terreno mixteco más apegadas al territorio de Gondwana. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense, cuando se rompe un supercontinente, siempre su primera fragmentación va a ser en dos masas continentales. Una al norte, que se conoce con el nombre de Laurasia o Laurentia, y una al sur, que es el supercontinente de Gondwana. Quiere decir que la masa de lo que hoy en día nosotros conocemos como el terreno mixteco estuvo pegada al continente de Gondwana, es decir, al continente de Sudamérica. ¿Estamos de acuerdo? A lo que hoy en día, sería Sudamérica. Entonces, ese fragmento posteriormente se habría separado y habría ido tomando su posición actual. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Sí, yo tengo una duda, doctora. Entonces, ¿el terreno mixteco hace como cuántos millones de años empezó a surgir? El terreno mixteco es justo de estas rocas que decíamos que tienen entre 1.100 y 1.000 millones de años y al menos su basamento, ¿estamos de acuerdo? Ese tiene una edad aprox entre 1.000 y 1.100 millones de años, que son las segundas rocas más antiguas que se conocen de México, ¿estamos de acuerdo? Ese terreno mixteco es donde afloran principalmente estas rocas. Hay pequeños manchones en Tamaulipas y en Hidalgo, pero realmente la mayor parte de estas rocas están en el límite de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca. ¿Sí? Ok, gracias. Profesora, creo que me perdí. Entonces, ¿esas rocas se podrían decir que son los cratones? No, fíjate bien. Aquí me va a regresar tantito, chicos. Okay. Los cratones son la zona núcleo, ¿estamos de acuerdo? Las zonas a partir de las cuales crece el continente. ¿Por qué tiene América dos núcleos o dos zonas de crecimiento? Porque si ustedes se acuerdan de la historia geológica, así en términos generales, saben que la unión entre América del Norte y América del Sur realmente se llevó a cabo hace muy poquito tiempo, aproximadamente como 5 millones de años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el puente que conecta estas dos masas es muy reciente. Quiere decir que formaban entidades completamente distintas con posiciones geográficas diferentes. Eran dos masas continentales distintas, por lo tanto, cada una de ellas tiene una zona núcleo, una zona de crecimiento. De la zona de crecimiento del norte, del cratón norteamericano, lo que se tiene en México solamente aflora en el estado de Sonora. ¿Estamos de acuerdo? Y es parte, repito, del cratón norteamericano. Serían como estas rocas, ¿sale? Esto lo que ustedes ven aquí como los límites de estas rocas, ¿sale? Entre 1.800 y 1.700 millones de años. Esto es la parte más vieja y eso sí pertenece al cratón. Ya la parte de lo que es el terreno mixteco o los manchoncitos que hay en Tamaulipas y en Hidalgo, esos son rocas más jóvenes que no pertenecen al cratón norteamericano. ¿Sí queda claro esto, niños? Sí, ya, muchas gracias. Ok, estas son rocas, aparte, estas son rocas que van formándose posteriormente, que no están unidas al cratón y que, repito, van a tener una edad aproximada entre 1.000 y 1.100 millones de años. ¿Alguna otra duda, chicos?
¿no? Ok. No. Esta reconstrucción va a ubicar a lo que es el continente de Oaxaca en esta posición, ¿sale? No se sabe con exactitud, pero se asume que por las características de las rocas, por la composición de estas rocas, la posición probable es en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Y que tendría justamente esta edad, ¿estamos? Y que formaría parte de lo que es el supercontinente de Gondwana. Gondwana, acuérdense, siempre al sur. ¿Y quiénes forman a Gondwana? Principalmente lo que es justamente América del Sur, lo que es África, por ejemplo, lo que es Australia y ahí está India. ¿Estamos de acuerdo? Esas masas continentales habrían formado el continente de Gondwana y justamente este pedacito del territorio mexicano en este momento, más o menos al inicio de la era paleozoica, fíjense ustedes, cuando todavía estaban los remanentes de Rodinia, empezaba su proceso de separación, habrían estado pegados a esta masa continental. ¿Por qué se sabe eso? Pues porque los fósiles que se han colectado en el territorio mexicano, justamente en esta zona del terreno mixteco, tienen más relación con lo reportado para América del Sur que con lo que se reporta para el continente de Laurasia, o Laurentia, ¿sale? Que es el continente del norte. Entonces, las masas continentales, al menos este fragmento, habría estado, como les comentaba, en el hemisferio sur, pegadito a lo que fue Gondwana. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Creo que no. ¿No? Entonces, esta habría estado, sí, justo en Gondwana, muy cerca de lo que es Perú. ¿Estamos de acuerdo? Sus rocas, principalmente sus fósiles, nos indican esta afinidad. Entonces, prácticamente en todas las reconstrucciones van a ustedes encontrar este fragmento pegado al continente de Gondwana. Posteriormente se habría separado y tomaría la posición que tiene hoy en día. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces. Sí, entonces Oaxaca estaba situado cerca de los límites de lo que ahora es Perú. Exacto, Ok. exacto. ¿Vale? Todos sus fósiles, las características de sus rocas indican esta afinidad. Es mucho más parecido a lo que se reporta para Gondwana, específicamente para la región de Perú, que lo que se reporta para América del Norte. Por lo tanto, todas las reconstrucciones lo ubican ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Fíjense bien. Entonces, todo esto justamente, entonces, estamos hablando de que para este momento estamos en el final de lo que era el ciclo de Wilson, de Panotia, y va a iniciar el último de sus ciclos, que es la formación de Pangea. Nosotros dijimos que se configura Pangea, el supercontinente como tal, se va a unir durante el Pérmico, pero fíjense, inicia su acercamiento más o menos durante el Devónico. ¿Estamos de acuerdo? Y ya completamente unidas, pegaditas, todas ellas formando el supercontinente durante el Pérmico. Rodeando a este supercontinente va a haber un solo océano que es Pantalasa, y mares epicontinentales, que es como se nombran a lo que es el mar de Tetis. ¿Sale? Se van a mantener unidos más o menos desde aproximadamente hace 250 millones de años hasta aprox 200 millones de años. Justamente el choque de esas masas, la unión de ese supercontinente, pues va a traer cadenas montañosas. Siempre pasa de la misma forma. Conforme se van acercando, van chocando las masas continentales y se forman estas cadenas montañosas que quedan todavía remanentes, principalmente en Europa, de lo que fueron estas suturas, estas líneas de unión que se conocen como la orogenia caledoniana. ¿Estamos de acuerdo? A pesar de todos los millones de años que han pasado desde ese momento hasta el día de hoy, pues todavía podemos encontrar algunas evidencias de estas uniones. ¿Estamos de acuerdo? Algunas de estas cicatrices. El encuentro entonces durante este proceso, durante este ciclo de Wilson de Oaxaca, va a ser aproximadamente hace 250 millones justamente durante el Pérmico. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, dijimos siempre que se unen las masas continentales, siempre que se van desplazando estas masas, pues van a
a generar montañas. El choque de las masas continentales va a ocasionar que se eleve una cadena montañosa, lo que va a traer como consecuencia una gran heterogeneidad de ambientes. ¿Estamos? Y esa heterogeneidad, chicos, va a manifestarse en un aumento en la diversidad biológica. ¿Por qué? Fíjense bien, cada uno de estos fragmentos, cada una de estas zonas de esa cadena montañosa que se forma por el choque de las masas continentales, tiene condiciones muy particulares, una exposición diferente, una temperatura diferente, una humedad diferente, lo que va a ocasionar que los organismos que se sitúan en esta región sean muy diferentes, estén adaptados de forma diferente a los que se encuentran en esta otra. Por lo tanto, eso va a normalmente a repercutir en justo un aumento en la diversidad, principalmente en un primer momento de endemismos. Una vez que se inicia este proceso, vamos a ver que dijimos, las primeras rocas, las más antiguas del territorio mexicano, son las que afloran en Sonora, 1800 millones de años más o menos. Posteriormente tenemos a lo que es la región del terreno mixteco, con 1100 millones de años, y después de eso vamos a ver que inicia el proceso de formación del territorio mexicano. Vamos a ir teniendo cada vez un mayor número de formaciones continentales expuestas en la superficie. Fíjense bien, para el Paleozoico nosotros vamos a tener que realmente las áreas continentales de México van a estar restringidas a lo que es el estado de Puebla e Hidalgo, ¿vale? Estas son las formaciones que tienen principalmente plantas, las rocas indican un ambiente continental que se refuerza justamente por su contenido fósil. ¿Vale? Dentro de estas formaciones geológicas tenemos a la Machichi, probablemente como la más importante por la gran diversidad biológica que tiene en sus rocas. Paso Hondo también en Puebla, Patlanuaya e Hidalgo con la formación Tuzancoa. ¿Sale? Hace aproximadamente 200 millones de años, entonces, justo en el límite de este periodo, al final del Pérmico, se van a unir las masas continentales y formando al territorio de Pangea, que van a estar unidas hasta lo que es el Jurásico. ¿Estamos de acuerdo aquí? Perdón, no. Aprox hace 250 millones de años, 300 millones de años, se unen para posteriormente romperse durante el Jurásico superior. La separación inicia antes, ¿estamos de acuerdo? El rompimiento definitivo se lleva a cabo durante el Jurásico superior. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Creo que les hice un poco de bolas. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, doctora, todo está ¿No? bien. Entonces, nada más para aclararlo. Se une en el Pérmico, ¿estamos de acuerdo? Y las formaciones que nos indican ese ambiente continental están aquí, en los estados de Puebla e Hidalgo. Se van a mantener unidas durante el Pérmico, Triásico y en el Jurásico superior van a iniciar el proceso de separación. ¿Sale? Con esa separación va a iniciar justamente la formación de lo que es el Golfo de México. Va a comenzarse a abrir el Golfo de México, ¿estamos de acuerdo? Y con él, pues se van a desarrollar todas esas plataformas que van a permitir también la formación del petróleo, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo? El petróleo mexicano tiene principalmente su origen durante el Mesozoico, justamente relacionado a este proceso de apertura del Golfo de México. Y vamos a ver que va a iniciarse también hace aproximadamente entre 115 y 120 millones de años, que estaríamos hablando más o menos del Cretácico, es decir, ya en un proceso de franca separación, de ruptura del continente de Pangea, se va a iniciar un proceso de transgresión marina. ¿Qué significa eso? Que el mar va a comenzar a inundar la masa continental, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros queremos estudiar la diversidad biológica del territorio mexicano, pues realmente vamos a iniciar a partir de lo que es el Cretácico en adelante. ¿Por qué antes no? Pues porque todo va a estar sepultado, ¿sale? Realmente todo el territorio mexicano, con excepción de Coahuila, y de lo que es la península de Baja California,
pues simple y sencillamente va a estar bajo el agua. Va a haber algunos manchones, va a haber algunas zonas en donde se tiene alguna evidencia continental, se consideran unas pequeñas islas que existieron, que lograron quedar expuestas, pero la gran masa continental que forma el territorio mexicano, pues estaba bajo el agua. ¿Por qué se inunda? Pues porque hay evidencia de la actividad de una superpluma. ¿Qué es esto? Una gran cámara magmática que justamente tenía una gran cantidad de material que fue expulsado y esto ocasionó que la cuenca oceánica se restringiera. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, comenzó a salir material, más material, y por lo tanto el área en donde era el mismo volumen de agua en una menor superficie. Por lo tanto, ¿cómo responde este asunto? Pues aumentando el nivel del mar e inundando la placa. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, sí, doctor. De repente se desaparecieron de mi pantalla, no sé por qué. Pero bueno, entonces, van a ver ustedes que justamente esta actividad, toda esta emanación del magma, pues va a hacer que el nivel del mar aumente, inundando el territorio mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber también con esto, justamente con la emisión de tanto material, pues un aumento de la temperatura en general, y va a haber la formación de una nueva corteza, ¿estamos? Pero en específico para este momento, prácticamente todo el terreno mexicano estaba bajo el agua. Es la razón por la que ustedes pueden ir al campo en primer semestre a Puebla y colectar solamente animales marinos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos como a 1,600 metros sobre el nivel del mar y sin embargo todos los fósiles que ahí ustedes colectaron justamente indicaban un ambiente de este tipo porque el nivel del mar subió considerablemente inundando todo el territorio debido, repito, a esa actividad ígnea tan importante. Y es justamente pues la razón por la que México no es un buen sitio para estudiar, por ejemplo, a los dinosaurios. Si ustedes se acuerdan, lo que veíamos en campo en primer semestre son pisadas, ¿sale? Justamente en estas orillas del mar, por ejemplo, en la zona de San Juan Raya, son moldes de esas pisadas, pero no hay evidencia de esqueletos, por ejemplo, donde abundan justamente en la zona que está expuesta, en la región de Coahuila, en las formaciones que afloran en lo que es la península de Baja California, por ejemplo, en una que se llama Rosita, que ahí tenemos una cantidad importante, a lo mejor no tan conocida como las zonas de Coahuila, pero también tenemos una zona importante de restos fósiles para esta zona. Por lo tanto, las formaciones o la evidencia fósil que se tiene de la diversidad que habitaba el territorio mexicano durante el Cretácico está restringida en este caso a zonas continentales a dos formaciones, lo que es la cuenca de Sabinas, toda la región de Coahuila y la formación del Chango en Chiapas. Y esta otra que me falta, que es la de Rosita, que está en la península de Baja California. El resto, solo pisadas, ¿estamos de acuerdo? Solo esas evidencias que quedaban en las islas que estaban emergidas. ¿Por qué? Pues porque todo, dijimos, lo demás estaba bajo el agua. Realmente, entonces, si tratamos de ir ubicando el territorio mexicano a lo largo del Mesozoico, vamos a encontrar que es súper escaso, por ejemplo, para el Triásico. ¿Vale? Realmente en el Triásico tenemos dos formaciones continentales únicamente, que son la formación Santa Clara en Sonora y la formación de Huizachal en lo que es los límites entre los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. Antes de eso, chicos, realmente teníamos las zonas del Pérmico. Acuérdense que en este límite pues vamos a tener una extinción masiva muy, muy grande, por lo tanto es un periodo del Triásico, se le considera como un periodo de recuperación para la diversidad biológica en general del planeta y en México pues no es la excepción y solamente está representada en estas dos formaciones. La diversidad para el Jurásico es la más grande del Mesozoico. En México tiene una cantidad importante de afloramientos continentales para esta edad que van a estar principalmente en el terreno mixteco. ¿Se acuerdan? Dijimos, es la zona de las zonas más viejitas de nuestro país, justamente el basamento aproximadamente 100 millones de años y posteriormente se van a ir depositando en esta región estas rocas que van a conformar
repito, los afloramientos fósiles más importantes o las evidencias de ambientes continentales más importantes para México. En los límites de los estados, otra vez, Guerrero, Puebla y Oaxaca principalmente. Remanentes de esto, pequeños fragmentos de estas áreas continentales, como les mencionaba yo en el mapa anterior, es Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. ¿Sale? La diversidad, sin embargo, los fósiles mejor preservados, más abundantes, están en esta región. Y ya por último, unos manchones de lo que es la formación Todos los Santos en el estado de Chiapas. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿No? No, doctora. Entonces, fíjense. Conforme dijimos que en el Jurásico hay manchones, ¿estamos de acuerdo? Hay zonas continentales bien representadas que van a inundarse prácticamente todas ellas durante el Cretácico, producto de esta emanación constante de magma debido a la superpluma que se formó, ¿sale? Ahora, todo entonces está enterrado. Vamos a ver nosotros que para el Cretácico inferior tenemos formaciones que son principalmente marinas, van a estar representadas formaciones en los estados de Chihuahua y Colima, y Oaxaca y Puebla van a tener la diversidad biológica más importante para este periodo, que nos va a hablar justamente de estos mares que inundaron el territorio mexicano. Vamos a tener también para el Cretácico algunas formaciones en el estado de Baja California, en Chiapas, en Coahuila, en Chihuahua y en Guerrero y algunos fragmentos de Michoacán. Lo que nos está dando aproximadamente 16 formaciones. Si ustedes lo comparan con lo que teníamos anteriormente, son 16 formaciones con evidencia marina, con evidencias de esta inundación del territorio mexicano, en comparación con las formaciones que nos hablaban justamente de un área continental que son muy poquitas en relación, lo que significaba que pues del terreno mexicano pues no había mucho, ¿estamos de acuerdo? Solamente estos fragmentos que les he estado mencionando a lo largo de la presentación. A finales del Cretácico, chicos, van a aparecer las angiospermas, ese grupo de plantas que hoy en día es el grupo dominante, que es el grupo en donde se basa pues incluso nuestra dieta, y que va a venir a cambiar el planeta por completo. ¿Por qué? Pues porque con ellos vienen de la mano a la aparición de las flores, ¿sí? Van a aparecer también nuevas formas de polinización, van a tener ellas muchas novedades evolutivas que les van a permitir justamente dominar el ambiente terrestre, ¿sale? Y dominarlo en un periodo de tiempo muy, muy pequeño. Hasta antes de esto, solo había, por ejemplo, en cuanto a plantas vasculares, pteridofitas y gimnospermas, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que los ambientes continentales pues eran verdes únicamente, y con las angiospermas y la aparición de la flor, no solamente son nuevas formas de polinización, sino de dispersión de las semillas, nuevos ciclos de vida mucho más cortos, una forma mucho más eficaz de explotar los recursos y realizar, por ejemplo, todo su ciclo biológico en 6 meses, por ejemplo, en comparación con muchas gimnospermas que se tardaban en su ciclo reproductivo, por ejemplo, como las cícadas, 2 años. ¿Estamos de acuerdo? Estas diferencias van a permitirles colonizar todos los ambientes disponibles en un periodo de tiempo muchísimo más rápido. Tienen una cantidad importante de afloramientos fósiles. En el territorio mexicano hay algunos muy importantes, con una diversidad biológica muy alta, lo que nos lleva justamente a la diversidad que tiene hoy en día el territorio mexicano. Entonces, decíamos que antes del Mesozoico, pues realmente poquito, ¿estamos de acuerdo? Realmente no hay muchos afloramientos fósiles, y si nosotros queremos ir estudiando cómo se va configurando el territorio mexicano y cómo van estableciéndose los nuevos linajes en él, pues vamos a empezar en el Cretácico, ¿estamos de acuerdo? En el Cretácico superior. ¿Qué va a pasar? Pues este mar que en un primer momento en el Cretácico inferior inundó el territorio mexicano, pues de repente va a comenzar a contraerse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque van a ir cambiando las masas continentales de latitud. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se acuerdan un poquito de esto, saben que Pangea se forma cercana al Ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Todas las masas están cercanas al Ecuador. Cuando se comienza a romper, comienzan las masas continentales a alejarse, y al alejarse, lógicamente, pues cambian de latitud.
Este cambio de latitud va a permitir, entre otros factores, que el mar comience a contraerse, comience a retirarse de lo que es la superficie de lo que hoy en día es México. Y por lo tanto, conforme se va alejando, pues simple y sencillamente va dejando superficie expuesta que va a ser colonizada por estos nuevos grupos de los que les hablaba yo principalmente, mamíferos, por ejemplo, y angiospermas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? No. Sí, Todo doctora. claro. ¿Claro? ¿O no que les ha quedado nada claro? No, ahí hay preguntas. Mande. Ajá, entonces, para poder estudiar la configuración del territorio mexicano, podemos irnos al periodo Cretácico. Realmente, para relacionar eso con lo que es la diversidad biológica actual, sí, ¿sale? Ok. Ahí sí tendríamos que iniciar lo que es el Cretácico en adelante. ¿Por qué? Pues porque antes ya les mencionaba yo las formaciones. Puede ser que no hayan aflorado todavía algunas rocas que nos pudieran hablar de una extensión mayor del área continental, pero realmente lo que se tiene estudiado, lo que los geólogos y paleontólogos han referido, es muy poco para lo que es antes de esto, ¿estamos de acuerdo? Y es una diversidad biológica completamente diferente. Por ejemplo, para el Jurásico hay formaciones importantes y una diversidad biológica muy abundante, principalmente en el territorio mixteco, pero está formada principalmente por gimnospermas y gimnospermas incluso que ya están extintas. Por ejemplo, las venetitales. Se sabe que hoy en día, que incluso hay uno de los compañeros de laboratorio que está haciendo su tesis de doctorado y que está trabajando con gingofitas. Lo que se sabe hoy en día que incluso están restringidas a un género o a una especie, e incluso a lo que es China, y eso ni se sabe exactamente si son de origen chino, ¿estamos de acuerdo? La diversidad biológica para el Jurásico era muy diferente. Por lo tanto, si ustedes lo que quieren es relacionarlo con los grupos actuales, sí tendríamos que empezar a rastrear ese origen a partir del Cretácico. ¿Por qué? Porque aparte de todo, completa de México cambia y ahorita lo vamos a ver. En la separación de Pangea va a traer como consecuencia toda una arquitectura diferente para el territorio mexicano y con ello pues una diversidad biológica también diferente. ¿Estamos? Entonces sí, la respuesta es si quieren estudiar la diversidad biológica actual, muy seguramente va a tener su origen a partir del Cretácico en adelante. Y la otra duda que tengo es, ¿qué pasaba con las islas que hay entre América del Norte y América del Sur? ¿Con las qué, perdón? Con las islas de la diapositiva anterior. ¿Cuáles? Tú me dices en cuáles, porque no sé. En la, ya se pasó, en la que sigue, creo. Esa. Esto, ok, ahorita voy a eso. Sí, esta parte es muy importante, ahorita la vamos a ver. Permíteme tantitito. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Ok, fíjense No. entonces. Dijimos que va a comenzar a contraerse, ¿estamos de acuerdo? Va a ir dejando cada vez más superficies expuestas. Y además de eso, pues vamos a tener que, así como el Triásico se considera un periodo de recuperación para el planeta, porque viene saliendo de un periodo de extinción masiva, el Cretácico tiene lo propio, ¿vale? Acuérdense, para este periodo está documentado justamente el impacto del meteorito. La evidencia indica que la muerte masiva que se lleva a cabo en el planeta hace aproximadamente 65 millones de años tiene que ver justamente con el choque de un meteorito en lo que es hoy en día la península de Yucatán. ¿Vale? A este periodo, a este momento en donde cae el meteorito y genera toda esa destrucción, pues se le conoce como el límite K. En un primer momento se documentó como KT, en referencia al Cretácico terciario. Es decir, la extinción inició en el Cretácico con la caída del meteorito y se extiende hasta el terciario, que era el nombre que se le daba al primer periodo de la era cenozoica. Sin embargo, en una de las actualizaciones de los congresos de estratigrafía, se cambia este nombre de terciario a paleógeno. Por lo tanto, ustedes lo pueden encontrar referido como Cretácico paleógeno. ¿Estamos de acuerdo? En este periodo es entonces cuando cae el meteorito, se va a llevar a cabo un proceso de extinción que según la literatura pudo haber durado incluso hasta 1 millón de años,
que inicia justamente con el impacto y la emisión de toneladas de material a la atmósfera que justamente impidió o bloqueó el paso del sol. Con ello afecta a los productores, a las plantas, no pueden realizar la fotosíntesis y de ahí viene un proceso en cadena que va a desencadenar que aproximadamente el 75% del total de lo que existía en el planeta desaparezca. Por lo tanto, si nosotros vamos ligando las cosas, en este momento el mar se viene retirando, mucha de la diversidad biológica va a desaparecer con este periodo de extinción y había nuevos grupos que iban a aprovechar esas oportunidades, esos nichos vacíos, pues entonces simple y sencillamente van a comenzar a colonizar estas áreas, ampliando sus áreas de distribución y poco a poco generar la diversidad biológica que hoy en día caracteriza a México. Fíjense bien, su compañera mencionaba, ¿y qué pasa con esto? ¿Sale? ¿Qué pasa con estos bloques de tierra? Este bloque en específico se le da el nombre de bloque de Chortis. Ajá, y este bloque va a ir migrando junto con estas otras masas continentales, poco a poco va a ir guiándose o va a ir dirigiéndose hacia el sur y eso va a ocasionar que justamente esta configuración, acuérdense, el ciclo de Wilson, que es decir, la Pangea se rompió y las masas continentales van desplazándose a sus posiciones actuales, perdón, va a ir ocasionando que vaya conformándose poco a poco lo que es ya el territorio mexicano y en sí, no solamente el territorio mexicano, si ustedes ven en las diapositivas, pues va a ir tomando su posición actual y justamente va a formar lo que se conoce como Centroamérica. Yo les decía, la unión entre estas masas continentales es muy reciente. Realmente estaban como dos masas completamente separadas, con dos cratones diferentes porque estuvieron separadas a lo largo de su historia geológica durante muchísimo tiempo. Este bloque de Chortis y el resto de estas masas continentales va a migrar para ir formando lo que es Centroamérica y con ello un único continente que es el continente americano, ¿estamos de acuerdo? Y va a ir tomando la configuración que nosotros conocemos hoy en día. Este cierre va a traer cambios muy importantes, no solamente en la parte continental, sino también en el mar. ¿Por qué? Porque de tener solo una cuenca oceánica que estaba comunicada y que había flujo en ambas direcciones, de repente se cierra. ¿Estamos de acuerdo? Hace 5 millones de años se bloquea esto y justamente el océano Atlántico va a ya no poder tener comunicación con el océano Pacífico, pues va a ir aumentando su salinidad, van a cambiar las condiciones completas de esta cuenca oceánica y con ello se va a establecer la dinámica climática que nosotros conocemos hoy en día. Pero, fíjense bien, ahorita seguimos con eso. ¿Dudas hasta aquí? Entonces va a migrar hacia el sur para formar América Central. Central. Ok, exacto. Y acuérdense, se llama bloque de Chortis. Eso también es lo... Perdón, José, mande. Eso es lo que se conoce también como el Istmo de Panamá. Exacto. Es Centroamérica, pero sí es parte del Istmo de Panamá. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas? ¿No? Ok, fíjense bien. Pero eso vamos, y ustedes fíjense en la imagen, son hace 5 millones de años. Es prácticamente casi con lo que vamos a terminar. ¿Qué va pasando conforme vamos nosotros avanzando en este proceso de regresión marina? Fíjense bien. Hace aproximadamente entre 50 y 15 millones de años, es decir, durante las épocas del Cenozoico, el Eoceno y el Mioceno, va a ser un proceso de vulcanismo muy intenso para México. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser un proceso en donde la actividad magmática es muy, muy alta, lo que va a ocasionar justamente que se forme una cadena montañosa que ustedes ya conocen perfectamente, que es la Sierra Madre Occidental. Esa Sierra Madre Occidental, fíjense bien, esta es la configuración que tenemos hoy en día de nuestro país y estos accidentes geológicos, la Sierra Madre Occidental, la Oriental, la Sierra Madre del Sur, y el eje volcánico transmexicano van a formarse todos durante el Cenozoico. Es esta y otra de las razones por las cuales les comento que realmente la diversidad biológica, rastrear el origen
de esa diversidad geológica que hoy en día existe en México, pues tiene que ser más o menos de lo que es el Cretácico para acá, lo más reciente, los últimos 65 millones de años. ¿Por qué? Porque justamente producto de este gran proceso de vulcanismo que se da en el país hace 50 millones de años, pues se forma todo lo que es la Sierra Madre Occidental. Es una cadena montañosa que va a iniciarse justamente en la frontera con Estados Unidos, al norte y limita al sur con el eje volcánico, y que tiene origen ígneo exclusivamente. Esta actividad va a tener su origen, ya dijimos, en ese proceso de vulcanismo que también viene de la mano de la subducción de la placa de Farallón. Acuérdense que decíamos que era una placa muy grande que comenzó el proceso de subducción, se fue destruyendo poco a poco, y eso trajo, déjenme ver si está la imagen más adelante, ¿no? Eso trajo como consecuencia que un arco volcánico que existía al sur justamente migrara, y al ir migrando, pues poner toda su actividad, y formó esta Sierra Madre Occidental. ¿Estamos de acuerdo? Inicia el proceso hace 50 millones de años y termina hace aproximadamente 15 millones de años. ¿Sale? Y vean ustedes, ¿sí? Va a ser una serie de elevaciones que se extienden aproximadamente por 289,000 kilómetros cuadrados. Va a tener diferentes nombres a lo largo de todo este recorrido que van a ser nombres locales. En términos generales es la Sierra Madre Occidental. Va a tener una anchura promedio de 150 kilómetros, aunque se cree que debió de haber sido muchísimo más ancha en su inicio, y que justamente por este proceso de intemperismo y erosión fue reduciéndose su anchura hasta quedar aproximadamente en 150 kilómetros. Igual la elevación, las zonas más altas son aproximadamente, están ubicadas más o menos a 3,000 metros sobre el nivel del mar, y su proceso de máxima actividad, de máxima formación, se ubica en lo que es el Oligoceno temprano. Dijimos, cada zona, dependiendo de la región en donde ustedes estén, pues cada cadena montañosa o cada pedacito de esa cadena va a poderse conocer con un nombre diferente, aunque en general pues nos referimos como la Sierra Madre Occidental. De tal manera que, por ejemplo, fíjense, en la zona de Sinaloa van a conocerla como la Sierra de Tepehuanes, a un fragmento de esta cadena montañosa. Se puede conocer también localmente en otras zonas como las sierras de Badiraguato, de Tamazula o de los Frailes, pero repito, son nombres locales. Va a tener una diversidad biológica muy, muy importante, se considera como un pulmón importante para México, y en cuanto a plantas, la diversidad se va a enfocar principalmente en lo que son pinos, encinos y oyamel. Vamos a tener, ya son cálculos viejitos, pero que yo no he encontrado uno más reciente en donde dicen que la diversidad biológica para la Sierra Madre Occidental son aproximadamente 7,000 especies de plantas. ¿Estamos? Hay otros reportes, ciertamente hay otros cálculos que se hacen, pero este es uno de los que más amplios, de las estimaciones más amplias que se toma para la zona, y vamos a ver que de estas 7,000 se consideran aproximadamente 4,000 como plantas endémicas, justamente por esos microambientes que decíamos se forman al conformarse una cadena montañosa, ¿sale? Esos ambientes tan particulares que se van a formar en cada una de las regiones a lo largo de su extensión. Vamos a tener entonces un gran número de especies endémicas, no solamente de plantas, sino también de animales. Y fíjense, normalmente se considera que una zona donde el grupo dominante son los pinos, pues haya más o menos una diversidad entre 4 y 5 especies. Sin embargo, para la Sierra Madre Occidental se toman en cuenta o se han documentado 15 especies diferentes. Solamente si hablamos de pinos, y aproximadamente 25 de encinos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que más o menos nos permite entender que es una zona biológica muy importante, una zona de condiciones muy particulares que ha permitido que la diversidad biológica aumente de esta manera. Otro de los accidentes geológicos que existe en México y que ha generado también una diversidad biológica muy importante, o que va de la mano de esta diversidad biológica, es lo que se conoce como el eje volcánico transmexicano. Lo pueden encontrar con diferentes nombres, variaciones ligeras de este nombre, pero en general se refiere, esto sí,
a una zona de volcanes que atraviesa de manera transversal el territorio mexicano, desde lo que son el estado de Nayarit hasta Veracruz. Si ustedes ubican una zona en donde van viéndose los volcanes, van a ver que pareciera que fueron acomodados así con la mano, ¿no? Uno tras del otro, van acomodándose y van atravesando todo el territorio mexicano. Estos se deben también a una actividad volcánica muy intensa que se lleva a cabo justamente hace 15 millones de años en esta región, que es justo por el desplazamiento de un arco volcánico al momento en que se subduce la placa de Farallón, se desplaza el arco volcánico y esta zona se vuelve lo que se conoce como una zona de debilidad cortical. Por lo tanto, hay una emanación constante de material ígneo, se forman estas cadenas montañosas que realmente están formadas por volcanes, algunos de ellos activos, en donde tenemos a las zonas más altas del territorio mexicano. ¿Sale? Vamos a tener lo que es el Pico de Orizaba, lo que es el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, como las regiones más altas. Para su estudio se divide en 3 fragmentos. ¿Estamos de acuerdo? La sección occidental, que es la más antigua, la central y la oriental. Y también, pues, de una gran diversidad biológica para el territorio mexicano. En esta zona, pues, nacen importantes ríos, ¿sí? Para la región, pero vamos a ver, fíjense bien, que se extiende aproximadamente por 920 kilómetros, dejando también ambientes muy particulares en donde la diversidad biológica va a tener que adaptarse a ellos e incrementar lo que nosotros conocemos hoy en día en cuanto a plantas, animales y otros organismos. La otra cadena montañosa del territorio mexicano, que va muy de la mano con la diversidad biológica que resguarda en sus fronteras, es la Sierra Madre Oriental. Esta, a diferencia de la Sierra Madre Occidental, chicos, tiene un origen sedimentario. ¿Sale? Quiere decir que todas estas rocas que se formaron en el Mesozoico, en el mar que inundó el territorio mexicano, de repente se elevan. ¿Estamos de acuerdo? Van a quedar a diferentes elevaciones, lógicamente, pero a 3.000 metros sobre el nivel del mar, 1.600 metros en algunas regiones sobre el nivel del mar, lo que va a tener, nos va a permitir, por ejemplo, le decíamos hace un rato, que ustedes salgan al campo, a Puebla, y puedan colectar animales fósiles marinos. ¿Sí? ¿Por qué se elevó este piso oceánico? Pues simple y sencillamente, la teoría dice que en el pasado una isla chocó con el territorio mexicano, una isla más o menos del tamaño de Japón, choca con el territorio mexicano y justamente ese choque es lo que ocasiona que estas rocas se eleven. Estamos formando una cadena montañosa de origen sedimentario. Sus rocas son principal, justamente como les comentaba hace un rato, principalmente de origen marino, la mayoría de ellas son calizas y hay algunas rocas del tipo de las lutitas, aunque en menor escala. ¿Sale? Esta cadena montañosa, por su ubicación, va a ocasionar que nosotros tengamos un fenómeno que se conoce como sombra orográfica o sombra de montaña. ¿Qué significa eso? Que una cara de la montaña, ustedes lo saben, tiene una vegetación muy exuberante, una vegetación en donde la humedad no es un limitante y, por ejemplo, tenemos de un lado de la montaña a los Tuxtlas, mientras que pasando la montaña tenemos zonas como los matorrales xerófilos, que son tan importantes, por ejemplo, para gran parte del territorio mexicano, y mientras que en una zona la humedad es abundante, en la otra región la humedad es escasa. ¿Por qué? Porque los vientos que vienen cargados de humedad van tomando esta humedad al ir pasando por el Golfo, pues de repente aquí al chocar con la montaña se desprenden de esa humedad, la mayor parte es dejada en esta cara, mientras que los vientos que pasan del otro lado pues lo van a hacer prácticamente secos. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente sin humedad y por lo tanto la vegetación del otro lado va a tener que adaptarse a esta limitante tan importante. Vamos a tener 2 tipos entonces de vegetación dependiendo de la cara de la montaña en donde nosotros estemos. Este fenómeno es muy importante en el territorio mexicano y va a generar justamente una zona de diversidad biológica también muy alta, mientras que de un lado tenemos vegetación como los bosques templados, las selvas altas y perennifolias, por ejemplo. Del otro lado vamos a tener matorrales xerófilos en una cantidad importante.
algunos trabajos que hablan sobre la diversidad biológica de esta zona, pues indican que puede ir rondando más o menos en las 6.600 especies nativas de plantas vasculares para la región. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No. Okay. No, doctora, todo bien. Entonces, otra de las cadenas montañosas que existen en el territorio mexicano, pues es la Sierra Madre del Sur. Esta es una cadena relativamente más pequeñita, pero biológicamente hablando muy importante. También surge como producto de esta zona de subducción que se establece entre los límites de las placas de Farallón, de las placas de Cocos y de Rivera, pero vamos a ver que dijimos va a tener una diversidad biológica muy, muy alta. ¿Sale? Va a extenderse desde lo que es la Bahía de Banderas en Jalisco hasta el Istmo de Tehuantepec. Se considera una zona biológica, una de las más importantes para el mundo y para México, una de las zonas más ricas también en diversidad biológica. Va a tener una complejidad geológica también muy importante, producto de este choque de las placas por estas, primero, el choque de las placas y la zona de subducción que se establece en esta región. De tal manera que, fíjense, aquí está ya más en grande el esquema que les mencionaba anteriormente, donde se va viendo cómo va siendo la historia geológica de nuestro país, cómo va cambiando su fisonomía a lo largo de los últimos 60, 70 millones de años aproximadamente. Y vamos a ver que justamente ya como uno de los últimos eventos importantes que van a marcar la diversidad que tiene hoy en día México, es el cierre justo de lo que es el continente americano, la formación de lo que es América Central, y con esta ubicación de estos bloques que ustedes vienen viendo en estas imágenes, con la ubicación que van tomando y su posición actual, pues justamente establece un puente que permite que se dé lo que se conoce como el intercambio biótico americano. Se forma esta conexión entre América del Norte y América del Sur, y justamente pues la fauna del norte migra hacia el sur, mientras que la del sur hace lo propio hacia el norte. México queda en los límites de dos grandes reinos biogeográficos, ¿estamos de acuerdo? Va a quedar, aparte de todo, al momento en el que se cierra justamente esta comunicación, pues se establece, dijimos hace un momento, la climática de hoy en día, que se va alternando entre glaciación y periodo interglacial, y justamente esto, el intercambio que se da entre estas regiones, ¿sí? La posición geográfica de nuestro país, el clima que se establece, que va a obligar que algunos de estos grupos que se establecían en Norteamérica migren hacia el sur y encuentren en México las condiciones adecuadas para poder establecerse. A este fenómeno específico se le conoce como refugios pleistocénicos. En conjunto, todos esos factores van a generar o van a provocar que México sea considerado un país megadiverso. Es decir, su topografía tan accidentada que tiene como origen pues todos estos fenómenos que les acabo de mencionar. El cambio de latitud que toma la masa continental cuando el continente de Pangea va rompiéndose y va alejándose unas masas de las otras. El cierre de estas masas continentales, el clima que se establece y que obliga a la migración de los organismos y el establecimiento de esos refugios pleistocénicos, va a ocasionar o van a ser algunas de las factores que vuelven a nuestro país el país megadiverso que es. ¿Estamos de acuerdo? Y justamente de la mano más o menos contemporáneo con este cierre de lo que es América Central, pues viene la apertura del Golfo de California, que sería el último rasgo importante en el territorio mexicano. ¿Sale? Se va justo con la subducción de la placa de Farallón. Dijimos al inicio de la presentación que la placa norteamericana y la placa del Pacífico entran en contacto. Y justamente al entrar en contacto lo hacen con límites que se conocen como divergentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada placa se desplaza en una dirección diferente. Es decir, estas no chocan,
¿Estamos de acuerdo? No están constantemente chocando entre sí y por lo tanto formando una cadena montañosa, sino por el contrario, el límite que se establece entre estas dos placas las aleja a una de las otras y por lo tanto, perdón, a una de la otra y por lo tanto se abre esta Golfo de California, se va alejando este fragmento de roca de lo que es el resto de la placa norteamericana, lo hace a un ritmo constante todos los años y por lo tanto se asume que llegará en algún momento a conformarse en una isla, lo que es hoy en día la península de Baja California. ¿Estamos de acuerdo? Producto, acuérdense, también viene de lo que es la placa de esta, de la norteamericana. Acuérdenme, niños, ¿cómo se llama? Perdón, la falla de San Andrés, que justamente va a ocasionar la separación de estas placas tectónicas. ¿Dudas, chicos? No. ¿No? ¿Nadie? Ok. Y bueno, dijimos, todos estos factores en conjunto van a tener o van a proporcionarle a México una complejidad geológica tremenda. ¿Estamos de acuerdo? Que apenas se empieza a entender, que apenas se empieza a hacer aportaciones para poder dejar en claro cómo es que se va configurando, pero que sin embargo la han llevado a considerarse como una zona biológica muy importante, que es un país entonces mega diverso, que tiene incluso regiones prioritarias de preservación, que en la literatura están marcadas como hotspots, que son zonas de una cantidad de endemismo muy alta y que está seriamente amenazada. ¿Estamos de acuerdo? Aprox 1.500 especies de plantas endémicas para ser considerada una región como prioritaria para su conservación y 70% de su extensión territorial que está siendo dañada de forma importante. Tiene una diversidad importantísima que, bueno, ustedes la pueden encontrar referida como centros de diversidad, ¿sí? Que están aquí, que van a poder ver a detalle posteriormente, pero que vienen de la mano justamente de esa historia geológica que caracteriza al territorio mexicano, ¿sale? Que lo lleva pues a ser una zona de referencia para varios grupos, entre ellos pues aves y reptiles. ¿Dudas, chicos? Bueno, no me quedó tan claro el inicio de la apertura del Golfo de California. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que dijimos que entre la placa norteamericana durante el Mesozoico, la placa norteamericana y la placa del Pacífico, existe aquí una placa muy grande que se le denominaba placa de Farallón? Esta placa de Farallón se subdujo, ¿sale? Fue destruyéndose poco a poco, de tal manera que hoy en día solamente quedan algunos fragmentos de esa placa de Farallón. ¿Quiénes son? Al norte, la placa de Fanfuca, ¿estamos de acuerdo? En el territorio mexicano, lo que conocemos como placa de Cocos y placa de Rivera. Y al sur, la placa de Nazca. ¿Qué trajo como consecuencia que se destruyera la mayor parte de la placa de Farallón? Pues que la placa del Pacífico y la placa norteamericana entraran en contacto. Anteriormente, durante el Mesozoico, en medio de ellas estaba la placa de Farallón. Cuando se subducen, solamente quedan estos pedacitos, ¿estamos de acuerdo? Estas placas pequeñitas o microplacas que les mencionaba yo al inicio de la presentación, lo que trae como consecuencia que la placa del Pacífico, vean ustedes la imagen, y la placa norteamericana pues entren en contacto. ¿Qué va a pasar? A la altura del territorio mexicano va a formarse un límite divergente, ¿sale? Entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Divergente quiere decir que se van separando una de la otra, ¿estamos de acuerdo? Estas placas no chocan, no están constantemente chocando como si lo hace, por ejemplo, la placa australiana con la placa asiática. Esta placa está migrando, la placa australiana, están desplazándose siempre con esta dirección y la placa asiática va hacia este lado. ¿Qué significa, sin embargo, que constantemente la placa australiana está chocando con la asiática, levantando los Himalayas? ¿Estamos de acuerdo? Haciendo que los Himalayas cada vez crezcan más. A eso se les llama un límite convergente. Las placas están todo el tiempo golpeando una con la otra. ¿Cuál es la respuesta de la corteza terrestre? Pues elevarse y formar una montaña. En este caso pasa lo contrario. Simple y sencillamente son límites divergentes. Cada placa lleva un movimiento distinto. Por lo tanto, esto se está separando constantemente.
hace 5 millones de años, cuando ya está completamente en contacto la placa del Pacífico y la placa norteamericana, justamente se forma este límite divergente con esta región. Esto se va separando del continente y por lo tanto se forma una cuenca. ¿Estamos de acuerdo? Se forma el Golfo de California, que cada vez se va haciendo más ancho porque las placas se siguen alejando hoy en día. ¿Quedó claro? Sí, muy claro, gracias, profesora. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Pues ¿No? no, doctora, por el momento. Ok. Bueno, si no hay más dudas, por mi parte es todo. Les pido una disculpa si de repente me trabé, pero estaba en la histeria porque no podía entrar, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado claro. Les puedo mandar la presentación de todos modos, para que ustedes la chequen. Hay un video, incluso de una conferencia que se dio hace poquito, que habla justamente de esta historia geológica del país a partir del Jurásico. Entonces, igual les comparto la liga para que esta parte se refuerce. ¿Estamos de acuerdo? Y si tienen alguna pregunta o duda específica, pues con toda confianza, ¿sale? Por Sí, correo. ahí te pido que nos la compartas. Si quieres, me la pasas y la subo al aula o te paso la clave del aula para que la subas. Sí, no se preocupen. Igual, denme nada más ahorita en lo que termina y se la mando al maestro para que igual, se la pueda compartir a ustedes y con confianza, de repente me trabé y de repente hubo así como cositas que si no les quedaron claras, con toda confianza, me dicen y por correo o algo así, se las puedo ir aclarando, chicos. ¿Sale? Gracias. Okay. Gracias, profesora. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias.